Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra mesa de tesis de este viernes 2 de agosto de 2024. Vamos a comenzar. Muchas gracias por su presencia. Vamos a hablar en este día sobre la actualización sobre la normatividad acerca del aborto en México. La mesa de tesis, recordemos, es una aplicación de la metodología ver, juzgar y actuar en una dinámica. Y esta dinámica debe concluir en tesis de discernimiento y en pautas de acción. Llega a esa conclusión a partir de la observación y análisis que un panel realice de un conjunto de hechos relevantes. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable. Perdón. Denme un segundo, lo que pasa es que ya. El objetivo primario es aportar al arzobispo y obispos auxiliares un análisis confiable de temas de actualidad para tomar decisiones pastorales. El objetivo secundario es aportar a los participantes información actualizada y análisis conjunto para su labor particular. Las mesas de tesis se han llevado a cabo desde hace 9 años, se han analizado 39 temas diferentes. Los elementos que lo conforman son un dossier de base con evidencias de los hechos que deben ser analizados, guía para el análisis y acta de tesis y de pautas de acción. Preside Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Monterrey. Modera un servidor, Marcial Padilla, director de Comparticipación. Y tenemos como ponente a la maestra Diana Gamboa, abogada y maestra en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho, profesora universitaria, articulista en la revista Paréntesis Legal y columnista en la revista Tiempo de Derechos, litigante y consultora. Autora del libro El pretendido derecho al aborto. Y antes de ceder la palabra a la maestra Diana, le pido a Monseñor Juan Armando si nos puede dar las palabras de bienvenida y la oración inicial. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Marcial. Buenos días a todos. Muchas gracias a la maestra Diana Gamboa por acompañarnos de nuevo en este importante tema que pretendemos pues repasar cómo está la situación. Y gracias a ustedes que nos acompañan ya desde el inicio de esta tesis para poder compartir entre todos pues esta preocupación, este conocimiento que tenemos que es de la sociedad y también pues las luces que el Espíritu Santo y nuestro propio discernimiento pues podemos encontrar para la acción para el bien común. ¿Qué es lo que le pedimos al Señor Jesús que nos ayude? Hagamos la oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por todos los dones que derramas sobre nosotros, sobre todas nuestras comunidades y ciudades, nuestras familias. Te pedimos que nos ilumines en esta mañana, en que nos disponemos a reflexionar en este estado, de esta situación. Concédenos la luz del Espíritu Santo para saber comprender, para saber amar, para saber responder con sabiduría, con los dones que tú nos das. Te pedimos por todos los hermanos no nacidos que están ya contigo. Te pedimos por las mamás, por los papás, por las familias que están enfrentando estas situaciones, sus consecuencias. Concédenos a todos la luz, la voluntad y el amor necesario para atender, para comprender, para estar juntos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias, maestra Diana. Gracias, Marcial. Adelante. Muchas gracias, Monseñor. Le cedo la palabra a la maestra Diana Gamboa. Adelante. Muchas gracias, Marcial, muchas gracias, Monseñor, y gracias a todos los que nos hacen el honor de acompañarnos. Bueno,
La invitación fue, y como está titulada la mesa de tesis, para platicar sobre la actualización del marco normativo. Y cuando estaba preparando este breve diálogo, me preguntaba cuál era la mejor manera de acercarnos a él, porque pues podríamos ponernos a hablar de cada uno de los códigos penales, de cada una de las regulaciones de los estados que ha pasado, pero me parece que necesitamos tener una visión un poco más amplia de lo que ha sucedido y lo que sucede, digamos, dónde estamos parados frente al tema del aborto, tanto en el ámbito jurídico como político. Entonces, para eso, estructuré la plática en función de lo que yo he denominado, y me gustaría dejarles este primer concepto, el trágico septiembre de 2021. El trágico septiembre de 2021, ¿por qué? Porque en ese mes y en ese año, lamentablemente, nuestra Suprema Corte ejerció un problemático activismo judicial en el que asentó tanto en el orden jurídico como en el ideario público y político la idea de que terminar con la vida humana en su etapa más vulnerable es un pretendido derecho. Entonces, a mí me gustaría, digamos, primero entender este concepto y en función de eso analizar los frutos que ha dado ese trágico septiembre de 2021, es decir, una especie de corte de caja a raíz de esas problemáticas y trágicas determinaciones que tomó nuestra Suprema Corte. Entonces, para eso, primero tenemos que tener claro cuál ha sido la historia de la regulación del aborto en nuestro país. Pues la regla general era una prohibición y una previsión de esta conducta como penalmente reprochable. Es decir, utilizamos el derecho penal, el más agresivo de los derechos posibles, que es el derecho penal, la facultad del Estado para imponer sanciones, para privar de la libertad, para establecer medidas de seguridad como mecanismo para proteger ¿qué? La vida humana en gestación. Históricamente esa era nuestra realidad y si bien a partir del 2000 empezó a haber algunas determinaciones judiciales en relación con el aborto, destacando en 2007 esta determinación en relación con la liberalización del aborto en la Ciudad de México hasta las 12 semanas de gestación, me parece que podemos ubicar en el trágico septiembre de 2021, digamos, el punto de inflexión que nos ubica en la realidad regulatoria y política en la que nos encontramos hoy en día. Entonces, para eso, me gustaría platicarles primero sobre una doctrina jurídica que nos puede servir como metáfora para analizar esta realidad, que se llama, o la conocemos los abogados como la teoría o la doctrina de los frutos del árbol envenenado. ¿Por qué? Porque esas determinaciones de septiembre de 2021 se han vuelto el árbol envenenado que ha dado una serie de frutos muy problemáticos. Entonces, una vez que platiquemos brevemente sobre qué va esta doctrina, ya analizamos también muy brevemente qué se resolvió en septiembre de 2021. ¿Por qué califico estas determinaciones judiciales como un ejercicio problemático de activismo judicial? Y posteriormente ya vamos a los frutos. ¿Cuáles son las consecuencias concretas jurídicas, políticas y sociales que devienen de estas problemáticas y lamentables determinaciones de nuestra Suprema Corte? Esto con un énfasis en lo jurídico, en las nuevas determinaciones que han profundizado la desprotección del concebido en gestación y por otro lado en lo legislativo, en la presión que se ha ejercido en distintos congresos locales para que armonicen, entre comillas, su legislación a las determinaciones de la Corte. ¿Y qué es esto? Para que habiliten o fomenten o faciliten el acceso al aborto en calidad de presunto derecho. Y en la dimensión política y social, me parece que hoy con todo este tema de la reforma judicial estamos viendo el problema de un poder judicial que llega debilitado frente a un régimen que quiere capturar poder, que llega debilitado por falta de legitimidad y por otra parte cómo las determinaciones de la Corte han servido como vía de escape para actores políticos, para medios de comunicación, para decir, ya lo dijo la Corte y desdeñar un necesario diálogo sobre el aborto. Y por otro lado, en la esfera social, cómo se está arraigando, especialmente en nuestras generaciones más jóvenes, la idea de que terminar con el vulnerable es un derecho. La idea de que es adecuado que el fuerte termine con el débil porque le estorba, porque no le es cómodo. Entonces, en función de eso, quisiera cerrar
hablando brevemente sobre la relevancia de la dignidad en lo que aspiramos a que sea una democracia medianamente funcional, ¿no? Entonces, ya con esa breve introducción tenemos un poquito el mapa conceptual de lo que vamos a platicar en estos minutos. Entonces, empezando con la doctrina del fruto, los frutos del árbol envenenado. Eh, en general, esta es una doctrina que suele aplicar en medios probatorios, ¿no? Dentro de las pruebas en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, y existe una regla conforme a la cual no pueden ser admitidas en un juicio o en un procedimiento aquellas pruebas o medios de prueba que fueron obtenidos en violación de la ley, en violación de derechos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no podría yo ofrecer en un juicio para culpar a un criminal una confesión que se obtuvo mediante tortura, porque está viciada de origen, ¿no? Porque el acto mediante el cual obtuve ese medio de prueba es ilícito y por ende el resultado de ese acto es ilícito también, es inadecuado, tiene un vicio de origen. ¿Qué otro ejemplo? Podríamos pensar en igual una grabación, lo vimos, por ejemplo, hace algunos años en el caso de Lidia Cacho, estas grabaciones que lamentablemente se obtuvieron de manera ilícita, en la que si el gober precioso, que si básicamente confiesan ser parte de una red de tráfico de menores, pero por haberse obtenido ilícitamente, en ese momento la Corte no pudo darle el cauce de fondo a la consulta. En ese momento era una facultad de consulta que tenía la Suprema Corte, que hoy tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El punto es, la esencia de esta doctrina es esa metáfora. La metáfora en función de la cual algo que está viciado de origen no puede dar como resultado o como producto algo admisible o válido. Entonces, en este caso, digamos que nuestro árbol envenenado, nuestro vicio de origen, son las determinaciones de la Corte de septiembre de 2021. ¿Por qué? Porque constituyen un muy problemático ejercicio de activismo judicial por parte de la Suprema Corte, que tuvo como consecuencia, en términos abstractos, la desprotección de la vida humana en gestación y en términos concretos, la afirmación de que terminar con esa vida es un derecho protegido y amparado por el orden jurídico mexicano, lo cual es desde luego inexacto, como lo vamos a platicar ahorita. Entonces, vamos primero a explicar rapidísimo la idea o el concepto de activismo judicial, por qué estas resoluciones de septiembre de 2021 fueron un ejercicio problemático de activismo judicial, y después ya nos vamos a las consecuencias concretas, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy en día? Entonces, yo quisiera, digamos, dividir esta afirmación del activismo judicial en dos dimensiones de análisis. Primero, en cuanto a la forma, y segundo, en cuanto al fondo. Digamos, es problemático por ambas dimensiones, tanto en la forma como el fondo. ¿Qué nos hace evidente en términos de forma de cómo se portó la Corte, el Pleno de la Corte, al resolver estos asuntos, que estamos frente a un activismo judicial? Es, bueno, primero creo que vale la pena un breve concepto de activismo judicial, porque a veces utilizamos conceptos que son muy comunes en nuestros foros, pero probablemente no todos tengamos la noción. Cuando hablamos de activismo judicial, me imagino que es bastante intuitivo, pero ¿qué pensamos en un activista? Alguien que tiene una serie de ideas que quiere, digamos, difundir, implementar en lo social, en lo político, en lo público. Entonces, ¿qué sucede? El activismo judicial es, digamos, cuando el juez, o sea, se actualiza cuando el juez constitucional, en este caso los ministros de la Corte, incorporan al orden jurídico mediante la interpretación del derecho su propia voluntad, lo que ellos quisieran activamente que dijera el derecho, pero no necesariamente lo dice, ¿no? En este caso, ellos querían decir que terminar con la vida es un derecho, ejercieron un activismo judicial de manera que interpretaron el orden jurídico mexicano en ese problemático sentido. Ahora, vamos al tema de forma. ¿Por qué hablamos de que fue un ejercicio de activismo judicial? Porque en el transcurso de 3 semanas, el Pleno de la Corte resolvió consecutivamente 3 asuntos relacionados con el aborto. Uno que le dio fundamento a la resolución de los otros dos. Fueron el 7 de septiembre el caso Coahuila, 9 de septiembre el caso Sinaloa y 21 de septiembre fue el caso de objeción de conciencia. Entonces, eso nos hace ver
por lo menos sin conocer todavía las resoluciones, que algo es curioso, ¿no? Porque son tres asuntos distintos, tres asuntos que tenían diferentes ponencias, tres asuntos que llegaron en diferentes momentos a la Corte, y esta voluntad del Tribunal Constitucional de resolverlos consecutivamente en un orden premeditado, de manera que el primero diera como resultado la resolución que querían en los otros dos, evidencia de forma un activismo judicial sumamente problemático, porque a la Corte no le tendría que tocar hacer eso. Técnicamente los asuntos se tendrían que ir listando y resolviendo aleatoriamente conforme los ministros van remitiendo sus proyectos y siendo aceptados por los respectivos dictaminadores. Lamentablemente no fue así, entonces vemos que, insisto, en un lapso de 3 semanas resolvieron tres asuntos en los cuales ya sabían lo que querían decir, el cómo lo dijeron no les importaba tanto. Entonces, eso por lo que hace a la forma. Ahora, en cuanto al fondo, ¿cuál es el problema? Primero, ¿de qué fue cada asunto? El caso Coahuila analizaba el Código Penal del Estado de Coahuila, digamos, el tipo penal de aborto, la disposición legal que decía que terminar con la vida humana en gestación es un delito, básicamente. Por aborto se entenderá la terminación con la vida humana dentro del periodo gestacional, palabras más, palabras menos. Entonces, analizan esa disposición del Estado de Coahuila, y en ese análisis la Suprema Corte esencialmente concluye que terminar con la vida humana es un derecho y por ende es inconstitucional que el aborto sea tipificado como delito, básicamente. Segundo asunto, caso Sinaloa. Ya que afirmaste que terminar con la vida es un derecho, que analizan la Constitución del Estado de Sinaloa, que decía que en ese estado la vida se respeta desde el momento de la concepción y hasta el momento de la muerte. Entonces, ¿qué dicen? Es que como yo ya dije que terminar con la vida humana en gestación es un derecho, entonces que tú protejas la vida humana en gestación es contrario a derechos. Es decir, ellos solitos se dieron la premisa para después resolver este segundo asunto y decir que es lo que nos interesa. Los estados de la República Mexicana no pueden proteger la vida humana desde la concepción. Entonces, ahí vamos viendo el deterioro. Y finalmente, como cereza de este triste pastel, el, el 21 de septiembre resuelven el caso de objeción de conciencia. ¿Y qué dicen? Que el entonces artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que reconocía respecto del personal sanitario el derecho a objetar por su conciencia la práctica de determinadas conductas, es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque puede ser restrictivo del derecho que creé 2 sesiones atrás, del presunto derecho al aborto. Entonces, ahí vemos en cuanto a forma el problemático, sumamente problemático ejercicio de activismo judicial que ejerció nuestra Suprema Corte. Ahora, en cuanto al fondo, si bien las determinaciones están viciadas en, digamos, se les puede criticar por muchas razones, muchos motivos, yo me quiero centrar en tres, digamos, premisas que sostienen las determinaciones, que son en sí mismas problemáticas y hacen que la conclusión también lo sea. Es la negación de la evidencia científica, el desconocimiento de la protección jurídica que tiene el concebido en gestación y lo que he denominado la artimaña lingüística. Entonces, ¿qué hicieron para incurrir en esta negación de la evidencia científica? Hablaron del concebido como una expectativa de vida, ¿no? Una expectativa de un ser. Recordemos que el ser es el participio del ente. Entonces, aquí ya hay un ente. Digamos, esta existencia de un ente único e individual, es decir, la individualidad y pertenencia humana de este nuevo ser, es incuestionable, no porque lo diga Diana Gamboa, sino porque la evidencia científica disponible hoy en el año 2024 nos permite afirmarlo incuestionablemente. Hoy, por lo menos desde la biología celular, la genética y la embriología, estamos en posibilidad de afirmar sin duda alguna que el concebido en gestación es un individuo humano único y distinto de su madre. Eso a la Corte no le importó, habló de la expectativa de un ser. En las sesiones llegaron a reiterar esta enorme falacia en la que se habla de que no hay consenso sobre cuándo inicia la vida. Pero es muy importante que tengamos todos muy claro, el conocimiento científico no se extrae del consenso, se extrae de la evidencia.
Y hoy la evidencia disponible más actual nos permite afirmar sin duda alguna que el concebido en gestación es un individuo humano único y distinto de su padre y su madre. Ahora, ese es el primer problema. El segundo, el desconocimiento de la protección jurídica concreta que tiene el concebido en gestación. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra Constitución, en su artículo 123, apartado A, fracción 15ª, expresamente reconoce al producto de la concepción la titularidad de dos derechos, salud y vida. Esto en el contexto de las obligaciones que impone al patrón en la relación de trabajo, en el que dice que tiene la obligación de establecer medidas de salud, seguridad e higiene para preservar la vida y la salud ¿de quién? De los trabajadores y del producto de la concepción tratándose de mujeres embarazadas. Es decir, nuestra Constitución expresamente reconoce al concebido como titular de estos dos derechos, salud y vida. Y eso a la Corte no le importó. ¿Qué más tenemos? Tenemos un orden jurídico internacional que presuntamente es supremo, que protege derechos humanos, en el cual igualmente se reconoce al concebido como titular del derecho al respeto a la vida. Cuando hablamos en términos jurídicos del derecho a la vida, no estamos hablando de que alguien tenga derecho a que le den vida, porque la vida es una realidad que existe y a esa realidad el derecho le reconoce valor y en consecuencia la protege. ¿Cómo la protejo o en qué ordenamientos la protege? En nuestro orden jurídico, por lo menos tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, tenemos una serie de disposiciones presuntamente supremas que protegen al concebido en gestación, que protegen y exigen el respeto a su vida de parte de los estados que forman parte de la comunidad internacional, y eso a nuestra Corte tampoco le importó. Entonces, tenemos ese segundo problema. Niegan evidencia científica, desconocen la protección jurídica concreta. Y finalmente, lo que yo he denominado la artimaña lingüística. ¿Y qué es esto? La artimaña lingüística no es sino ese pretexto que hemos utilizado a lo largo de la historia de la humanidad para descartar a ciertos colectivos. ¿A qué me refiero? Es humano a lo mejor, pero no es persona. ¿Por qué? Porque persona es quien desde el poder decidimos que es persona. Entonces, ¿qué hemos visto? Bueno, es que las personas de este color de piel, los humanos de este color de piel no son personas. Entonces, digamos que los degradamos a una categoría distinta del resto. Oye, es que los judíos no son personas, ¿no? Los degradamos. Y entonces, la deshumanización que subyace a la artimaña lingüística es lo que justifica precisamente la enorme inhumanidad que estamos viendo hoy y las inhumanidades que hemos visto a lo largo de la historia de, de los seres humanos. Entonces, eso por cuanto hace al fondo. Entonces, un breve recapitulación de lo que llevamos. Árbol envenenado son las determinaciones que se tomaron en septiembre de 2021. ¿Y por qué son un árbol envenenado? Porque tienen vicios tanto de forma como de fondo. Fue un ejercicio problemático y legítimo de activismo judicial por parte de nuestra Suprema Corte que pretendió impulsar una agenda ideológica con la cual se sentían cómodos algunos ministros y otros, me imagino, yo quiero suponer que siguieron la corriente de algo que en términos genéricos en la superficie suena muy atractivo. ¿A quién no le suena atractivo que la mujer se libere, que la mujer sea autónoma, que la mujer crezca, que no se discrimine? Porque son los pretextos que se usan ideológicamente para impulsar en última instancia la deshumanización del concebido y su consecuente descarte, aparejado de un negocio sumamente lucrativo que se beneficia de su exterminio. Entonces, eso por lo que hace al problemático activismo judicial. Ahora, ¿cuáles son los frutos envenenados? ¿Cuáles son hoy en día las consecuencias visibles, tangibles que podemos percibir de ese trágico septiembre de 2021, de ese árbol envenenado que sembró nuestra Suprema Corte hace algunos años? Bueno, yo quisiera dividir esto en por lo menos dos grandes ramas. Las consecuencias jurídicas propiamente, digamos, marco normativo, y las consecuencias políticas y sociales, porque tenemos por lo menos esos dos tipos de consecuencias. Entonces, por lo que hace a las consecuencias jurídicas, a su vez podemos hablar de dos tipos.
las consecuencias judiciales, digamos, que se profundice esta deshumanización y esta desprotección de la vida en sede judicial, y por otro lado las legislativas, que ha sido la habilitación del aborto cada vez en más entidades federativas, cada vez en más estados de la República Mexicana. Entonces, en el ámbito judicial, ¿qué hemos visto? Particularmente en nuestra primera sala, se ha autoatribuido una facultad que no le corresponde a ningún poder judicial, y es el decirle a los legisladores cómo tienen que legislar. Aquí podemos ver por lo menos dos casos. Los dos se resolvieron en 2023, uno en agosto y otro en septiembre. Uno es el conocido como caso Aguascalientes, en el cual básicamente la Corte reitera todo lo que se dijo en septiembre de 2021 y qué hace, cómo resuelve. Le dice al Congreso de Aguascalientes, tienes que derogar el delito de aborto. Entonces, vemos esa, digamos, supremacía con la que se pretende ostentar no la Suprema Corte, una sala de la Suprema Corte, que nada más para que dimensionen, la Suprema Corte se integra por 11 ministros y una sala solamente por 5. Estas determinaciones, en cuanto a los efectos, se tomaron por mayoría. Ni siquiera era la sala por unanimidad la que tomaba las decisiones. Entonces, el efecto del amparo es pretender obligar a la sede democrática, a quienes nos representan, a que legislen en un sentido determinado. Lo mismo sucedió en el caso del Código Penal Federal. El primero fue en agosto, el segundo fue en septiembre, en el aniversario del trágico septiembre de 2021. Todo bastante pensado, insistimos en el activismo tanto de forma como de fondo. Pero nuestra Suprema Corte igual le dijo al Congreso de la Unión, tienes que derogar el tipo penal del aborto. Esa facultad no la tiene la Corte. Eso es importante que lo tengamos. No hay una sola disposición jurídica suprema que habilite a la Corte y mucho menos a la primera sala, una sola de las salas de la Corte, para decirle a las sedes democráticas cómo tienen que actuar. ¿Qué puede hacer el Pleno de la Corte? ¿Qué puede hacer la sala de la Corte? Decir, esta disposición es inconstitucional. Y en el caso de un amparo, como fueron estos dos asuntos, se inaplica respecto del quejoso, que es quien promueve la demanda de amparo, quien inicia esa acción judicial. ¿Qué sucedió aquí? Estas dos acciones judiciales fueron iniciadas por lo que conocemos como litigios estratégicos, ¿no? Es decir, procesos judiciales que se siguen con la finalidad de obtener un criterio jurídico, un precedente. Entonces, ¿quién impulsó esto? Que también nos da mucha luz sobre por qué estamos donde estamos. Los mismos que impulsaron los otros asuntos de septiembre de 2021, particularmente GIRE, que es una de estas organizaciones que se ha beneficiado importantemente del negocio del aborto, es de las que más reciben fondos por parte de la IPPF, que como saben es la internacional abortista más grande del mundo. Entonces, GIRE impulsa estos litigios estratégicos y la sala, digamos, uno de los frutos envenenados de septiembre de 2021 es que la sala de la Corte se asume como legitimada para decirle a los congresos cómo tienen que legislar, tanto al de la Unión como a los de los estados. Entonces, eso en el ámbito judicial. ¿Qué ha pasado en el ámbito legislativo? Las determinaciones de septiembre de 2021 se han utilizado para presionar políticamente a los legisladores locales en distintas entidades y decirles que están obligados a armonizar, que ellos tienen que armonizar su legislación con con lo que determinó la Suprema Corte, y esto que implica despenalizar el aborto y habilitarlo en calidad de derecho. Básicamente, promover, promocionar y facilitar el acceso a esta práctica. Entonces, ¿qué ha sucedido? Por lo menos en mi experiencia tuve la oportunidad de acompañar legisladores tanto en Baja California como en Chiapas, y indirectamente también, indirectamente, perdón, he tenido oportunidad de colaborar en Morelos con los grupos que están tratando de impedir esta situación. ¿Y qué ha sucedido? Las organizaciones activistas como GIRE, que se replican en los distintos estados, le amenazan básicamente a los legisladores. Les dicen es que si no actualizas tu ordenamiento estás en desacato, es que la famosísima falacia de ya lo dijo la Corte. Y eso ha funcionado para presionar
si no me equivoco, aproximadamente a 13 entidades federativas. Ahorita tenemos, después de 2021, empezamos Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Guerrero y otros más. Por ejemplo, ¿qué pasó en Baja California? Se requería una mayoría calificada del Congreso local para modificar la Constitución y desconocer la protección de la vida desde la concepción que está prevista en la Constitución de Baja California. No se obtuvo esa mayoría, pero aún así, por mayoría simple, modificaron el Código Penal. Entonces tenemos una Constitución que reconoce el valor de la vida humana desde la concepción y un Código Penal que desregula la conducta de terminar con esa vida y desprotege esa vida. Entonces, empezamos con estas incongruencias normativas en distintos estados, como es el caso de Baja California. Entonces, ¿cuál es el punto? Que en la dimensión jurídica, tanto en sede judicial como en sede legislativa, hemos visto los tristes frutos del trágico septiembre de 2021. Ahora, ¿qué ha pasado en el ámbito político y social? Miren, yo quisiera enfocarme por lo menos en tres dimensiones. Primero, la pérdida de legitimidad del Poder Judicial, porque efectivamente actualmente nuestra sociedad se ubica en una coyuntura muy problemática y riesgosa para el futuro de nuestro país y desde luego pues de todos los mexicanos, que es un régimen con pulsiones autoritarias que quiere acaparar más poder. Esa es la naturaleza del que tiene poder, quiere más poder y se lo hemos dado, ¿no? Se lo hemos dado, se los dimos en recientes elecciones, les dimos mayorías impresionantes en el Congreso, les dimos al Ejecutivo. ¿Cuál es la rama que queda como contrapeso de estos dos? De estas dos ramas ya capturadas por el régimen antidemocrático que actualmente nos gobierna o nos desgobierna, depende cómo lo vea uno, pues la judicial. ¿Y cuál es el problema? Que a esta batalla de división de poderes llega un poder judicial debilitado por un problemático activismo judicial. Llega un poder judicial en el que mucha gente no cree porque toman estas decisiones que van en contra de lo que constitucionalmente, democráticamente les dijimos que podían hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pues que con toda la mano en la cintura, el régimen autoritario le puede decir al pueblo, es que es un poder judicial que se aprovecha, es un poder judicial que hace lo que quiere, porque efectivamente el poder judicial no ha ejercido la necesaria autorrestricción que tiene que ejercer un tribunal constitucional. Al final, es cierto, el Tribunal Constitucional tiene a su cargo la fundamental tarea de interpretar la Constitución, de identificar su contenido y alcance, eso es innegable. El problema es cuando interpretas y aplicas en contra de lo que dice la propia Constitución y en última instancia en contra de los gobernados, de las personas que elevaron a valor constitucional los anhelos de una democracia medianamente funcional que se supone que teníamos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Primero eso, una pérdida de legitimidad que hace llegar a la Suprema Corte a este problemón estatal en el que nos encontramos muy debilitada. ¿Qué encontramos también? Ya lo dijo la Corte, como vía de escape para que tanto actores políticos como medios de comunicación le entren frontalmente a este necesario diálogo. ¿Por qué? Vimos en uno de los debates presidenciales que le preguntaron a la hoy presidenta electa sobre el tema del aborto y que dijo, eso ya lo resolvió la Corte. Entonces, le quitas presión a los actores políticos y no tienen que enfrentarse y defender una causa que no es popular en México. El aborto no es una causa popular, por eso lo hicieron vía judicial, por eso buscaron a la Suprema Corte para imponer esta visión del aborto como presunto derecho, porque no lo iban a ganar en las urnas. México no es un país abortista. Entonces, ¿qué sucede? Él ya lo dijo la Corte, se vuelve esa vía de escape para que, insisto, actores políticos y medios de comunicación le entren a este necesario diálogo. Y finalmente, en el ámbito social es el empantanamiento de este diálogo necesario, porque al final de cuentas, más allá de si es delito, si no es delito, ¿qué sucede? Empantanar este diálogo nos impide tener como sociedad un diálogo fundamental que es responder a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender la compleja realidad del aborto? Es cierto, digamos que limitarnos únicamente a la vía penal
es sumamente miope frente a la realidad tan compleja que es el aborto. El aborto necesita una política pública integral que se atienda desde la educación, la salud, la prevención. Efectivamente, digamos, nos hemos quedado cortos en cuanto a esta realidad y no frente al aborto, sino frente a la maternidad. Tenemos una maternidad abandonada en todos los sentidos que podamos imaginar, desde el proceso gestacional, desde los varones irresponsables que no se hacen cargo de sus hijos. Y entonces, ¿qué sucede? Muchas mujeres efectivamente se sienten orilladas a esta conducta. La realidad del aborto es muy compleja, no hay una sola causa por la que una mujer practique un aborto, por la cual una mujer termine con la vida de su hijo en gestación, pero sí podemos tratar de buscar una manera de prevenir y reducir esta conducta. Es cierto, luego viene este intento de argumento, pero es que aunque lo limites jurídicamente va a seguir pasando, como todos los delitos, ¿eh? O sea, el homicidio lleva siendo delito desde que tengo memoria, desde que antes que yo existiera, naciera, y va a seguir pasando, efectivamente, digamos, todos los delitos van a seguir pasando. Pero ¿qué sucede? El derecho penal y en general la política pública tiene que estar encaminada a un fin. La pregunta es, ¿cuál es ese fin? Uno pensaría que tendría que ser la protección del vulnerable, la protección del que más lo necesita. Y eso incluye también a la mujer embarazada. No solo es el concebido quien se ubica en situación de vulnerabilidad, sino también una mujer embarazada en un contexto en el que se siente sola y abandonada por el papá del hijo, por muchas veces por su familia y en general por una sociedad indiferente a la maternidad. Ahora, ¿qué sucede? Hemos visto como efecto social que cada vez se asienta de manera más profunda en nuestro país la idea de que terminar con el débil es un derecho. Y eso lo vemos en las noticias de todos los días, ¿no? Yo ahorita estoy enfocándome en los concebidos, pero bueno, yo platicar del caso de la niña Camila en Tasco te enchina la piel, ¿no? Una niña que fue con una amiga y no regresó. Salió de la casa de su amiga en una bolsa, muerta. Es, esa inhumanidad es la que está inundando a nuestro país y tristemente se está asentando en nuestra cultura esa idea de que terminar con el débil es un derecho, que uno tiene esa posibilidad, si alguien te estorba, si alguien te incomoda, puedes terminar con él. Entonces, pues a modo de conclusión, yo quisiera decirles que más allá del marco normativo concreto de conocer cada código penal, tenemos que conocer el origen del problema. Y el origen del problema normativo del aborto en el que nos encontramos hoy es el trágico septiembre de 2021, en el cual nuestra Corte se autoatribuyó la facultad de decir quién vale y quién no. Y eso por supervivencia no se lo podemos dejar ni a una corte, ni a un juez, ni a un tribunal, ni a un legislativo, ni a nadie. ¿Por qué? Porque presuntamente una de las bases de nuestra democracia son los derechos humanos que se sustentan, según nos lo dijo y nos lo reiteró la sociedad lastimada de la segunda posguerra, en la dignidad, en el valor inherente a todos los miembros de la familia humana. Yo me remonto y lo repito como merolica, pero al final de cuentas está ahí desde 1948. Veníamos de una de las más grandes crisis de inhumanidad. ¿Y qué dijimos como comunidad internacional? Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Todos, no podemos dejar a nadie atrás porque en cuanto descartas a uno, se tambalea toda la base en la que se sostienen los derechos humanos. Entonces, pues yo con eso me quedo. Si queremos verdaderamente una democracia que aspire a ser medianamente funcional, no podemos negar el igual valor que tenemos todos los miembros de la familia humana y en este caso particularmente el concebido en gestación. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Y ahora pasamos al espacio de preguntas. Si quieren preguntar algo. Sí, buenos días. Adelante. Soy Silvia Aldaraca. Me quisiera preguntar, hablando respecto al delito, en el caso de las seres concebidos
por una violación, un abuso, ahí cómo se maneja. Claro que sí. Normalmente se ha tergiversado esta regulación específica. Primero, ¿por qué? Porque suelen utilizarse, digamos, desde el activismo abortista, estos casos límite o casos trágicos para justificar la visión del aborto como derecho. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál ha sido la regulación de este tipo de conducta? Lo que ha hecho el Estado es una especie de reposicionamiento en casos dilemáticos, es como yo los califico, los casos particularmente dilemáticos que incluyen la violación, la inseminación forzada, el riesgo de vida de la madre, digamos, estos supuestos límite en los cuales llegas a este problema, a este dilema en el cual no hay una solución correcta o adecuada porque siempre vas a tener que sacrificar algo. Entonces, ¿qué ha sucedido en estos casos? El derecho penal o el Estado se aproxima a esta realidad de la concepción por violación desde una perspectiva en la cual se reconoce el contexto diferenciado y dilemático en el que se ubica la mujer y que se dice, estamos frente a un delito. Es decir, es un delito terminar con esa vida porque el bien jurídico protegido, que es la vida humana en gestación, está ahí, pero este tipo de delitos se califican como no punibles. Es decir, no se atribuye una consecuencia normativa, no se atribuye una pena. Entonces, ¿qué sucede? El orden jurídico reconoce el valor de quien está ahí, pero se reposiciona para que sea quien está en esa situación quien tome la decisión en la cual sacrifique lo que a esa persona estime como el mal menor. Digamos, uno de los principios que subyace a nuestro derecho penal es la idea de que nadie está obligado a ser héroe. Uno que pensaría, pues, más de lo que pensaría, uno puede admirar a las múltiples mujeres que han dicho sí a la vida, incluso cuando es producto de una violación. Por ejemplo, en Estados Unidos la estadística es que el 0,02% de los abortos se practican en este contexto. Y según una estadística que le escuché, si no me equivoco, a María José Valdés, que es activista sobre este tema, la mayoría de las mujeres que se ubican en una realidad así, en lo último que piensan es en el aborto. Pero, ¿cuál es la realidad? Es efectivamente el derecho reconoce que estamos frente a una conducta reprochable porque se está, digamos, objetivamente, ¿qué sucede en un aborto? Se termina intencionalmente con una vida. El contexto, la realidad de cómo vino esa vida al mundo es irrelevante frente a esta realidad. Ahora, la regulación no puede ser indiferente frente a esta realidad y como se ha atendido es eso, reconocer el valor de la vida afirmando efectivamente estamos frente a un delito, pero reposicionarse frente a quien se ubica en ese contexto dilemático para abstenerse de imponer consecuencias si decide terminar intencionalmente con esa vida por el trauma, por el contexto, pues por la realidad tan compleja de una violación. Me parece a mí que justo si nos tomamos el diálogo del aborto, precisamente esos casos son los que nos tendrían que tener discutiendo. ¿Cómo vamos a atender esa realidad? Lamentablemente, estamos en el extremo de esto es un derecho y el afirmar que el aborto es un derecho precisamente nos impide hacer estas necesarias distinciones, porque si afirmas que terminar con esa vida es un derecho, entonces estás poniendo en la misma vara jurídica, estás atendiendo con la misma categoría jurídica un embarazo por violación que un embarazo por una conducta sexual simplemente irresponsable. No quise utilizar preservativo, no me quise cuidar, me ganó la calentura, como le queramos llamar. Los estás colocando jurídicamente al mismo nivel y a mí me parece que tanto realmente, digamos, objetivamente, como jurídicamente no tendrían que estarlo. Ok, muchas gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Preguntan en el chat, ¿por qué tanto esfuerzo en despenalizar el aborto si no hay mujeres en la cárcel? Lamentablemente, el aborto, les decía un poco, una embarradita de esto, pero es un negocio sumamente lucrativo. Digamos, hay empresas que se benefician enormemente del exterminio de los más débiles y para efectos de que ese negocio prospere, pues la mejor idea es vender tu producto o tu servicio de la manera más coqueta.
Y la manera más coqueta es decir que estás ejerciendo un derecho. Y además la manera más lucrativa es precisamente exigir que sea el Estado quien te garantice ese derecho. Entonces, yo normalmente refiero a quienes se interesan más en el negocio del aborto a los libros de Guadalupe Batallán. Ella es una joven argentina muy brillante que ha investigado profundamente el negocio del aborto. Uno de ellos se llama Hermana, date cuenta, no es revolución, es negocio. Y el otro se llama Acá no se rinde nadie. Y en ambos hace un análisis del negocio del aborto. En Acá no se rinde nadie hace un análisis financiero, es decir, en función de los estados financieros públicos que la IPPF o la International Planned Parenthood Federation ha difundido por obligaciones que tiene regulatorias en su país, sobre cuánto dinero ha inyectado la IPPF en Latinoamérica, en los distintos países latinoamericanos, para promover la visión del aborto como un derecho. Y nada más de los informes públicos de 2008 a 2016, si no me equivoco. No, sí, creo que 2008-2016. En México, la IPPF inyectó 8.8 millones de dólares, en donde en estas ONGs que se replican en Latinoamérica, las, entre comillas, católicas por el derecho a decidir, GIRE, MEXFAM, etcétera. Entonces, tristemente, ese es el empeño en despenalizar. No es por el interés en la mujer, no es por un interés en materia de derechos. El trasfondo, lamentablemente, es un trasfondo particularmente económico, político, de regulación de población, digamos, hay mucho por ahí, pero la respuesta corta es porque el negocio del aborto es sumamente lucrativo. Pregunta también. Buen día, muy interesante y cuestionante el tema del aborto. Mi pregunta es, como ciudadanos y cristianos, ¿qué podemos hacer ante esta decisión que se ha atribuido a la Suprema Corte respecto a la protección de la vida desde su concepción? Yo creo Es que, muy parecida a varias de las que vienen después. ¿Qué podemos hacer buenísimo. entre estas incongruencias? Perfecto. Yo recuerdo desde que iniciaron estas discusiones en la Corte sobre en el trágico septiembre de 2021, que pues ya podíamos vislumbrar hacia dónde iba. Y en ese momento, a mí, digamos que lo que me inspiró fue pensar que hoy nos toca, desde la educación y la cultura, precisamente difundir esto. Porque por más que lo diga la Corte, por más que lo diga un poder legislativo, por más que lo diga un papelito, terminar intencionalmente con la vida humana en su etapa más vulnerable no está bien. No es algo que queremos promover en una sociedad sana, en una sociedad que quiere prosperar. Entonces, yo diría, ahorita que nos toca, primero como ciudadanos, como personas, digamos, de a pie, nos toca esto, desde la educación y la cultura, fomentar la realidad, que los jóvenes, que los niños sepan que la vida humana empieza en la concepción, que conozcan esto, que bendito Dios hemos tenido acceso por el conocimiento científico a esta realidad tangible de la vida humana, cómo inicia, cómo se transforma. Digamos, que todos sepamos que la vida humana es un continuo, cuándo empieza y cuándo termina, nos va a ayudar muchísimo. Por otro lado, tener conciencia de esto, de que lo diga la Corte no lo hace justo, que lo diga la Corte no lo hace correcto, y en este caso, que lo diga la Corte no lo hace conforme a nuestra Constitución y conforme a nuestro orden jurídico. Y por otro lado, me parece que como cristianos necesitamos refugiarnos en la oración y confiar en Dios. Confiar en que pues Él nos irá dando las herramientas para combatir esta inhumanidad que es, digamos, la gran inhumanidad de nuestro tiempo, desde nuestra trinchera, ya sea platicándolo con nuestros nietos, con nuestros hijos, comentando la realidad, transmitiendo al final. Lo único que nos toca es transmitir la verdad. No tenemos que inventar nada, no tenemos que pelearnos con nadie, tenemos que compartir la verdad. Y creo que pues ese es un camino que parece poco efectivo, pero creo que poco a poco, unidos, podemos ir llegando a las mentes necesarias, podemos llegar a los futuros líderes de este país y de donde se necesite. Bien, Monseñor. Sí, gracias, Marcial. Gracias, maestra Diana, gracias. Quería preguntar, ¿existen o cómo está el estado de algunas organizaciones de abogados cristianos, católicos o que están a favor de la vida, ¿verdad? Tratando de comprender la situación legal
y de proponer algunas cuestiones allí mismo, en la lucha legal, ¿no? ¿Cómo estaría, sabe usted cómo estaría la situación? ¿Hay estas instituciones? ¿Cómo estaría la situación? Gracias. Pues sí, sí sé que hay organizaciones. Yo, por ejemplo, colaboro con la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, que me acompañaron en el proceso precisamente de publicar un libro en el que plasmo, digamos, toda la confrontación de estas ideas de la Corte y la justificación de por qué el concebido en gestación es digno y su vida merece respeto y protección. El libro, para quien le interese, se llama El pretendido derecho al aborto y ahí pueden encontrar toda esta defensa. Para mí la fundación ha sido elemental en el proceso de difundir estas ideas y de compartir esto. Está, por ejemplo, no son abogados, pero está una ONG que me parece que hace un trabajo muy importante, que es el Early Institute, que se dedican a investigar y a recopilar datos precisamente para efectos de proponer política pública. Ellos tienen un texto muy interesante, no sé si es del Early o colaboradores de ese instituto, pero se llama La realidad de un estado claudicante o algo así. Es un libro muy interesante que te habla de los datos de no solo del aborto, sino precisamente del abandono de la maternidad en nuestro país. Entonces, sí hay organizaciones, hay mucha gente en distintas iglesias, y me refiero, digo, yo soy católica, para mí hay una sola iglesia, pero en distintas denominaciones hay muchos abogados que buscan impulsar esto. Entonces, creo que sí, probablemente sería bueno tejer mejores redes de comunicación para hacer un ejercicio más adecuado de colaboración, pero sí, sí las hay, Monse. Ay, perdón, Marcial, antes de... Estabas en silencio, pero nada más rapidísimo. Sí. Yo lo he dicho en muchos foros, esto de Baja California, de Chiapas y algo, literalmente alguien me dijo que estaba en esa situación, si podía ayudar, y yo donde pueda ayudar, si saben de su estado que lo necesiten legisladores, jueces, quien necesite apoyo con esto, yo es una labor que hago pro bono. Ahora sí que a donde me inviten a hablar de esto, a donde me inviten a apoyar jurídicamente con esto, por favor, cuenten conmigo. Para mí, hablar de esto, compartir esta realidad, es un pequeño apostolado en el que trato de colaborar. Entonces, si alguien sabe dónde pueda apoyar, dónde pueda ayudar, por una parte, información. Bendito Dios, esta fundación me ayudó con el libro, entonces todas las fuentes están ahí, las ideas están ahí, y si alguien necesita defensa jurídica, apoyo jurídico, también cuenten con ello, por favor. Sí. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por mencionarlo. Sé que estamos, qué bueno que lo mencionas aquí para tenerlo presente. Sí, puede salir en cualquier momento. Ya mencionaba ahí Laura de que en Jalisco, pues, como sabes, ya están empezando a cabildearlo. Y sí, lo que pasa es que intimidan Sí, al legislador. Finalmente es una cuestión de exacto. intimidación. Al diputado le da miedo que lo inhabiliten, se queda Sí, sin, pues se queda sin de lo que come. Entonces, no tiene miedo, le da miedo exacto. que lo amenacen con eso. Se necesitan muchos pantalones. Francisco Elizalde, y luego seguimos con preguntas del chat. Hola Diana, qué gusto saludarte de nuevo. Hola, Fran. Eh, Diana, en el principio, sé que hay un principio como de regresividad, de no regresividad de los derechos y de las leyes. ¿Qué procede con esto? Es decir, ¿de verdad se puede echar para atrás todas estas leyes del aborto o no? Bueno, creo que... Hola, hola. No, sí se escucha. Ah, ¿sabes qué? Creo que se le congeló la señal a Diana. Está congelada ahí. Bueno, en lo que vuelve la señal de Diana, entonces voy a aprovechar para compartir una información. Algunas personas nos están preguntando. Sí, se le cayó la señal a Diana. En lo que Sí, regresa, discúlpenme, no, no hay ya problema. volví, Sí, me sí, como quedé que con la pregunta de Fran, una disculpa. sí, perdón, sí, justo te quedaste congelada. En lo que volvías, nada más para efectos de precisión, hasta el 22 de julio de este año, estos son los estados que ya han despenalizado el aborto o que están en una situación no de Un modificación proceso. del Código Penal, pero de, digamos que una inhabilitación judicial de su Código Penal.
O sea, no, Ok, ok. perdón, este es para acá, no. Entonces, tenemos, Ah, esto es en buenísimo. forma de mapa. Lo encuentran en la página de Facebook de Comparticipación, ahí Muchas en la gracias. publicación y en las fotos. En las fotos vienen quienes son antes de la resolución de Coahuila de 2021, casos especiales de resolución judicial, Jalisco y Coahuila, y estados que ya modificaron el Código Penal. Y aquí vienen en lista, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, Aguascalientes, Jalisco. En este año en Jalisco un tribunal federal falló que son inconstitucionales los artículos que prohíben el aborto en el Código Penal de Jalisco. Entonces, está escrito, pero va con un procedimiento judicial muy fácil, pues simplemente lo pasan por encima. No olvidemos que es Jalisco el estado donde desde 2017 tienen un protocolo de la Secretaría de Salud para el aborto hasta los 9 meses, nada más diciendo, declarando que hubo violación, de buena fe. Sin Y prueba que alguna. ese procedimiento de aborto hasta los 9 meses se aplicó hace poco con una niña, que obviamente, como decía Diana, es una tragedia, pero tenía 7 meses de embarazo, o sea, el bebé podía nacer. Fue una ejecución, o sea, ese bebé era más fácil que naciera vivo a que lo mataran. Y los médicos de Jalisco dijeron, no sabemos cómo hacer un aborto de 7 meses. O sea, un aborto en el que hay que matar al bebé no sabemos hacerlo. Y, perdón, 2024, hace unas semanas, Puebla. Perdón, bueno, nada más esto Sí, por dar información, sí, sí, como sí. quiera, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos? Ahora sí, Fran, Sí, si perdón. quieres preguntar. Sí, te decía Diana que en creo que hay un principio de como de no regresividad de los derechos o de las leyes, es decir, que Ujú, si ya se dijo, ya no se puede ir para atrás, creo, algo así. ujú. Sí. ¿Qué procede con todas estas leyes respecto al aborto? ¿De verdad hay esperanza como para que se vaya para atrás o realmente hay que ir por otros caminos? O al mismo tiempo como pues es ley hecha por el hombre, pues también puede quitarse esa ley y hecha por el hombre, ¿no? Entonces, pero quería ver tu opinión como abogada. Sí, 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 gracias, Fran. Primero, mucho gusto en saludarte. Y segundo, efectivamente, en nuestro artículo primero constitucional dispone algunos principios que se predican respecto de los derechos humanos, ¿no? Estos deben interpretarse y entenderse en función de ciertas exigencias de interdependencia, indivisibilidad, progresividad, inalienabilidad de los derechos humanos, si no me equivoco, todos están en el artículo primero constitucional. El principio de progresividad tiene, digamos, dos vertientes. Una es que cada vez que se reconoce mayor amplitud a un derecho, o más bien una exigencia de ir reconociendo mayor amplitud a la eficacia de todos los derechos, y una exigencia, digamos, negativa que es de no regresividad. Una vez que reconociste cierta amplitud a un derecho, no puedes regresarte. Ahora, el principio de no regresividad no es absoluto. Digamos, la propia Corte en sus excesos ha interpretado esto, que no es absoluto. ¿En qué sentido? Puede justificarse algo entendido como una regresividad. Creo que en el caso del aborto no estamos frente a un conflicto de regresividad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos son legisladores valientes, federales y locales, que sean capaces de decirle al Poder Judicial: no voy a cumplir porque yo tengo un mandato en la Constitución de proteger derechos humanos y tu resolución me está pidiendo desprotegerlos. Eso necesitamos, ¿por qué? Porque tienen los elementos constitucionales y de tratados internacionales para sostener eso y para proteger la vida. Si me dijeras, ¿qué le aconsejaría yo a los legisladores que favorecen la visión de la vida, que favorecen el reconocimiento de la dignidad de todos los miembros de la familia humana? Sería llegar, digamos, responder con una política pública integral, propuesta en sede legislativa que le exija también al Ejecutivo determinados protocolos y demás. ¿Para qué? Para que cuando llegue un juez le diga: no, perdón, yo aquí tengo una propuesta legislativa que es integral y que incluye, en su caso, la tipificación del aborto como delito. ¿Qué es importante precisar? Yo coincido con que la cárcel no es la solución para la mujer que aborta. Digamos, no va a solucionar este tema, no me parece proporcional, no me parece justo, regla general. Siempre habrá casos límite.
pero regla general creo que es inadecuado. Ahora, ¿qué sucede? Que el derecho penal tiene una dimensión también pedagógica. No es solamente para que el Estado persiga delincuentes, sino que el derecho penal le enseña a los mexicanos de a pie lo que es inadecuado. Muchas veces hay personas que simplemente por saber que es delito se van a limitar de cometer ciertas conductas y esa es un poquito la enseñanza que tiene también el derecho penal. Entonces, reconocer en la vía penal que terminar intencionalmente con la vida humana en gestación es un delito puede ser una parte, pero una parte ínfima de una enorme política pública que necesitamos para atender esta realidad y para atender no el aborto, sino el abandono a la maternidad, ¿no? Para atender la claudicación del Estado frente a la maternidad en México y, si me permiten llegar a más lejos, frente a la familia. ¿No? Que más allá de las posturas, la inclusión, lo que tú quieras, digamos que hoy está demostrado que lo mejor que puede tener un niño para crecer de la manera más sana posible es un papá y una mamá que lo acompañen. ¿Qué se necesita? ¿Qué es también lo que está demostrado? Que de los 0 a los 3 años el niño necesita generar un vínculo de apego con la mamá particularmente, que es su principal, digamos, relación emocional, y ese vínculo de apego le va a permitir una estabilidad de salud mental en el largo plazo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hay una doctora que no recuerdo el nombre, pero les voy a pasar el dato para ver si lo ponemos en la descripción del video, que ha hecho el análisis, digamos, de largo plazo y lo que observa es que hoy tenemos muchas generaciones que precisamente no tuvieron ese vínculo de apego con mamá de los 0 a los 3 años y son muchas juventudes que no quieren procrear. No quieren, digamos, replicar la experiencia de la relación materno-filial, paterno-filial, precisamente porque no tuvieron un apego seguro. Ahora, ¿cómo le vamos a decir a las mujeres mexicanas que generen un apego seguro cuando les damos 3 meses después de que nació su hijo para regresar a trabajar? ¿No? Entonces, necesitamos una política que atienda la maternidad y dentro de toda esa atención a la maternidad, desde luego que la protección del concebido, no solo en el proceso de salud gestacional, que se tengan todos los ultrasonidos que se tienen que tener, por lo menos los estructurales de cada trimestre, que haya una atención gestacional real, necesaria, que tenemos todas las mujeres y que haya evitar todos estos temas de violencia obstétrica que también existen, ¿no? Y que inhiben muchas veces a las mujeres para vivir una maternidad plena. Y por otro lado, esa protección que, insisto, tiene una dimensión práctica, sí, porque muchos de los abortos que se practican y las personas que están presas por aborto, que el 97% son hombres, es porque golpean, lastiman, hieren a mujeres embarazadas. ¿No? Entonces, desde luego el aborto tiene que ser tipificado como delito precisamente porque ahí hay un bien que jurídicamente que tiene que ser tutelado, así se le conoce técnicamente, pero es la vida humana en gestación. Entonces, yo creo que necesitamos primero salirnos de esta caja en la que nos ha querido meter la Corte de afirmar que el aborto es un derecho. Tengamos claro, terminar intencionalmente con el vulnerable no es un derecho. Y segundo, necesitamos legisladores valientes que sean capaces de armarse equipos suficientemente preparados como el Early Institute, como todas estas organizaciones que tienen los datos. Simplemente es cuestión de armar un rompecabezas y ver qué ha funcionado. En El Salvador tienen una política pública que siempre olvido el nombre, perdón, pero creo que se llama como Crecer Juntos, Nacer con Vida, una cosa así, que se compone de legislación y protocolos clínicos en los cuales se preserva la prohibición absoluta del aborto. Ni siquiera tienen causales, pero hay protocolos clínicos conforme a los cuales el personal sanitario sabe cómo tiene que actuar y sabe que no está cometiendo un delito, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió al año de implementar esta política pública? En El Salvador se redujo 50% la mortalidad materna. Entonces, creo que justo enfocarnos en eso, en un apoyo a la maternidad y a la familia como núcleo esencial de una sociedad sana, puede ser un buen camino. Muchas gracias. Vamos a ver algunos otros comentarios en el chat. Los índices de mortalidad materna son bajos, no es un problema de salud pública. Bueno, la mortalidad materna sí es un problema de salud pública, pero no está asociado al aborto, ¿no? Digo, ya lo explicaste.
Esta está muy interesante. ¿Podría el aborto ser parte de la nueva constitución como derecho o que se lleve a incorporar como derecho constitucional? Yo quisiera abundar un poquito, o sea, sobre esa pregunta desde el derecho internacional comparado y la tendencia. Por un lado, ya desde hace unos 4 o 5 años vemos, por ejemplo, en el estado de Nueva York y en una de las provincias de Australia, que el aborto desapareció en el Código Penal. Y Ujú. ahí es donde aplica el principio de todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, lo que significa que desaparezca del Código Penal el aborto, que nada más se regule como decir, oye, pues cómo se hace un procedimiento dental o algo así. Eso por una parte. Y segundo, lo que implica que pudiera llegar a ser derecho, como es el caso de Francia, en lo que implica de garantía por parte del Estado de que no pueda ser limitado o que pueda considerarse odio el oponerse al aborto. No sé, digo, estoy elaborando un poquito esa pregunta, a lo mejor estoy sesgando, pero para que tú nos puedas iluminar sobre cómo esto no se detiene aquí, o sea, no se va a detener con... No, no, no. No, y justo digamos que del lado del activismo abortista están buscando crecer este espectro Claro, jurídico que han obtenido, ¿no? yo Entonces, creo que sí, porque ella es el pico de gallo y ahorita los este, frijoles. perdón, creo que efectivamente, a ver, puede pasar, lo decía Marcial, ya tenemos el ejemplo de Francia, desde luego puede pasar, pero también como lo he dicho en otros espacios, creo que necesitamos entender qué estamos diciendo cuando decimos que el aborto es un derecho. Y creo que Francia no sabe o no dimensiona la soga al cuello que se puso. Porque ¿qué estamos diciendo? Que el Estado tiene el poder de decidir quién vale y quién no. Le estamos diciendo a los poderosos que ellos nos pueden decir quiénes son valiosos y quiénes no, que ellos pueden imponer categorías arbitrarias de negación de valor a la vida humana. Hoy en Francia, desde el poder, desde la Constitución, se determinó que la vida humana en gestación no tiene valor, que hay un colectivo de miembros de la familia humana que puede ser descartado libremente. Entonces, el problema es que ya que le diste al poder esa facultad, sálvese a quien pueda, ¿no? Porque ahorita son ellos, mañana puede ser quien sea, podemos ser quien sea. Entonces, en el caso mexicano, efectivamente, yo, pues, llevo algunas semanas, si no es que meses, desde que fue la elección, de un necesario silencio, porque, porque precisamente no sé qué sigue. Digo, el tema del aborto es uno de los tantos problemas que le aqueja a un eventual estado totalitario, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, sí pueden poner en la Constitución que terminar con la vida humana es un derecho y sí pueden perseguir a quien pretenda defender la vida humana. Lo vimos en Reino Unido, uno de los países de primer mundo, en el que privaron de su libertad a una mujer por orar en silencio, literalmente estar parada, callada, frente a un centro abortista, ¿no? Y le preguntaron, ¿está rezando? Y ella dijo, pues podría estar rezando, ¿no? Y la privaron de su libertad por rezar en su cabeza. O sea, no hubo ningún acto que materialmente modificara la realidad que podemos ver, sino únicamente oró en su cabeza por los niños no nacidos, por del fin del aborto, por lo que ustedes quieran, y la privaron de su libertad. Entonces sí, sí, a ver, si nos vamos a un extremo, podemos transitar a un espacio de persecución. Quiero pensar que en México, insisto, porque el aborto no es una causa popular, no estamos tan cerca de una situación así, pero por eso hago el énfasis en los problemas, en estos frutos envenenados en lo político y en lo social, porque si dejamos arraigar en nuestra sociedad mexicana esta idea, va a pasar como pasó en Reino Unido. Reino Unido tiene mucho que liberalizó la conducta del aborto, ¿no? Entonces, que no es, entre comillas, un problema para ellos. ¿Y qué pasó? Que hoy en Reino Unido a nadie le sorprende que a una mujer por rezar fuera de un aborto la priven de su libertad, porque eventualmente en la deshumanización en la narrativa pública y la deshumanización en el derecho va teniendo esa consecuencia de adormecer las conciencias y de generar lo que en varios textos que hablan, por ejemplo, del régimen nazi, lo que describen es la indiferencia.
Y eso es lo que no podemos permitir que llegue a nosotros ni que llegue a nuestros círculos, la indiferencia frente a una de las más grandes inhumanidades de nuestro tiempo, porque la indiferencia adormece conciencias y entonces no tienes ningún problema con estas cosas, con que priven a una persona de su libertad por orar en su cabeza, ¿no? En Estados Unidos hay hoy una activista que es una abuela de, si no me equivoco, 75 años que acaba de ser sentenciada a 3 años de prisión. Lila Rose, la directora de Live Action, que es una de las organizaciones pro vida más grandes del mundo, ha dado cuenta de su historia, de cómo esta mujer, pues posiblemente podría morir en prisión por defender la vida pacíficamente. No hizo nada más que defender la vida en frente de un centro abortorio. Entonces, creo que los riesgos están latentes. Quiero pensar que la sociedad mexicana ha demostrado que eventualmente cuando se meten con lo más profundo de nuestros principios, de nuestra fe, no nos quedamos de brazos cruzados, pero ya veremos. Ahorita estamos frente a una coyuntura política de incertidumbre, quiero dejarlo lo más abierto posible. Pero pues no podemos perder la esperanza, ¿verdad? Tenemos un mandato, particularmente los católicos, los cristianos, de no perder la esperanza. Entonces, pues con eso me quedo con confiar. Eh, Hay Rocío opciones para Hernández. ustedes. Rocío. Buenos días, sí, aquí estoy. Tengo una pregunta. Soy médico y quisiera saber en estos momentos dónde estamos situados legalmente los médicos en caso tan solo de explicar claramente en nuestra consulta a una paciente lo que es en realidad un aborto. Estamos en una situación donde hablamos, pero no sabemos incluso si eso nos pueda traer consecuencias, si la paciente incluso habla o nos acusa, vamos, de que estamos coartando su libertad a decidir. Claro. Eh, Doctora, creo que la conocí en Baja California. Este, Tenía dudas sí, si ¿verdad? eras tú, fíjate, pero sí Sí, coincidimos qué gusto justamente, verla, pues correcto, justo. igualmente, igualmente. Qué gusto verla. Pues justo les comparto que la doctora hizo una maravillosa exposición de la parte científica esa vez que estuvimos tratando de apoyar al Poder Legislativo de ese estado. Y creo que justo da en el punto de algo que debía haber metido en la plática, porque uno de los frutos también más lamentables del trágico septiembre de 2021 es que dejó a los profesionales sanitarios en una situación de absoluta incertidumbre, porque nadie sabe. O sea, nadie sabe realmente qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, qué es problema. Pueden ejercer la objeción de conciencia, sí, no. ¿Qué hemos visto? Hay estados que ya iniciaron, pues lo que yo denomino una especie de lista con letra escarlata en la cual los obligan a registrarse como objetores. Y en función de eso los pueden discriminar porque tienen que contratar por lo menos 1 o 2 médicos que no sean objetores frente al aborto. Entonces, yo creo que me gustaría decirle, sí, pasa esto, tiene que hacer esto. No hay claridad sobre eso. ¿Qué le puedo decir? En el fondo, me parece que los profesionales sanitarios tienen una defensa sólida de su libertad y de su conciencia, porque no los pueden obligar a ser verdugos de los niños por nacer. Entonces, lo más que puedo hacer es ofrecerles una defensa de mi parte pro bono si eventualmente conocen a algún médico que se ubique en esta situación, pero lamentablemente no hay certidumbre para ustedes. Por eso decía, la política pública integral tiene que incluir protocolos sanitarios. Hay un caso que está por resolverse en la Corte Interamericana. El caso Beatriz, seguramente habrán escuchado de él, pero básicamente es el caso de un litigio estratégico que siguió el activismo abortista en El Salvador, en el cual decían prácticamente que se arriesgaba la vida de esta mujer si no terminaba con su bebé en gestación, la pequeña Leilani, que nació con anencefalia y falleció a las horas de haber nacido, pero su madre estuvo con vida. La mujer fallece 4 años después en un accidente automovilístico y el activismo abortista quiere hacer alguna correlación de que fue porque no se le permitió abortar. Digamos, no tienen una base fáctica sólida. Pero en esas discusiones hubo un doctor, un perinatólogo, que es un ginecólogo con una subespecialidad que básicamente atiende embarazo de alto riesgo, el doctor Barahona,
Y él explicaba que por lo menos en El Salvador no tienen incertidumbre sobre si están cometiendo o no un delito, porque ellos tienen los protocolos clínicos muy claros y ellos saben, por ejemplo, que en un embarazo ectópico, pues sí, el tratamiento va a ser sacar un producto que es inviable, que es sacar al concebido en gestación, porque no hay manera de que se desarrolle en la trompa de falopio, por ejemplo, ¿no? Digamos, ellos saben cómo tienen que actuar en cada uno de los supuestos posibles porque tienen protocolos clínicos y también saben que cometerían un delito si terminan intencionalmente con esa vida. Digamos, tendría que ser bastante claro y sencillo para ustedes, profesionales de la salud, precisamente bueno, yo quiero pensar que entre muchas otras razones, por gratitud a lo que hacen por la sociedad, ¿no? Es lo mínimo que les debemos es certeza y creo que una de las tristes consecuencias del trágico septiembre de 2021 es que le quitamos a los médicos el reconocimiento expreso de su derecho a la objeción de conciencia y la certidumbre sobre dónde están parados frente a esta realidad, porque tristemente hoy es posible que si una mujer se queja de que no le permitieron acceder al aborto o que la juzgaron o que se sintió que el médico la vio feo, lo que ustedes quieran, pueda haber una eventual responsabilidad administrativa, por ejemplo, ¿no? En un hospital público. Entonces, sí creo que me gustaría, insisto, doctora, darle más claridad, pero una de las consecuencias fue que los dejaron en absoluta incertidumbre frente a esta realidad tan compleja. Muchas gracias, licenciada. Gusto en volver a verte. Un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Sí, preguntan si a ver, perdón. ¿Cómo llegar a figuras en los medios que no son directamente progresistas para ayudar a divulgar la realidad de la situación y ir cambiando la perspectiva de que el aborto es un derecho sexual, libertad de la mujer? Voy a mencionar también las siguientes hay varias. La Corte Internacional está en el mismo contexto de decidir quién vive o quién no vive. Un poquito ya mencionaste ahorita, pero bueno, puedes ahondar más. Que recordemos, o sea, el Pacto de San José dice explícitamente desde la concepción. Vamos que Sí. aquí está la diferencia entre ser poder judicial o ser brazo político de una intención. O sea, cuando se hace política desde el ámbito judicial, perdón, ahí ya me metí yo, pero Pero sí, pero efectivamente. sí, o sea, no están interpretando, están viendo cómo, primero sacan el resultado y luego hacen la operación. De acuerdo. Soy doctora, ¿qué puedo hacer para que no me obliguen? Y bueno, ahorita está ahí, ya después. Ok. Sí. Pues este tema de cómo llegar a los medios de comunicación, primero pues con espacios como este, creo que con participación se ha vuelto un espacio plural, abierto al diálogo y abierto a opiniones que probablemente suenan disidentes, pero que tratan de abrir espacios de diálogo informado, respetuoso y listo para el diálogo, ¿no? Para la confrontación de ideas, que es lo mínimo que uno puede esperar en una sociedad plural. Y por otro lado, digo, para llegar a medios tradicionales, yo solo les puedo decir, cuando me ha tocado dialogar sobre estos temas, ha sido vía organizaciones, vía fundaciones que de verdad tienen gente, digamos, hay gente de buena voluntad en todos lados, entonces hay gente trabajando para que esto pueda suceder, pero no en todos lados quieren, ¿no? Entonces, esperemos que haya más apertura y esto, difundir las ideas de manera que se vuelva una exigencia para los medios tradicionales hablarlo, ¿no? Que se vuelva un reclamo social abrir espacios plurales a este diálogo, ¿no? Por otro lado, el tema de la Corte Interamericana, em, yo creo que efectivamente, sí, como dice Marcial, si uno lee los instrumentos del sistema interamericano, es incuestionable que la vida humana está protegida desde la etapa gestacional. E incluso, como dices, en el artículo 4.1 expresamente habla de la concepción. Ahora, ¿qué ha pasado? Tenemos antes de este caso Beatriz que a ver cómo lo resuelve la Corte, porque de verdad la defensa del Estado salvadoreño fue sumamente sólida y técnica. Antes de eso resolvieron un primer precedente en el cual igual básicamente desconocieron los contenidos del derecho internacional de los derechos humanos, que fue el caso Artavia Murillo, perdón. En el libro, y si no, en paréntesis legal, escribí sobre el tema, quien guste, para desarrollarlo más puntual, pero básicamente el caso Artavia Murillo tiene dos errores esenciales. Uno, que resuelven, digamos, el derecho que crearon interpretativamente
se opone a la realidad fáctica científicamente demostrable, ¿no? Entonces hablaron de que concepción se va a entender como implantación, por ejemplo. Entonces emitieron consideraciones jurídicas que se oponen a la realidad demostrable desde el ámbito científico. Y por otro lado, hicieron una interpretación que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone cuáles son los caminos interpretativos y en el caso Artavia Murillo, buscaron en lo que se denomina jurídicamente medios complementarios de interpretación, lo que una forma de entender el derecho internacional de los derechos humanos que se opone al texto expreso de los tratados. Entonces, pues la Corte Interamericana también ha incurrido en un activismo judicial y creo que decía muy bien Marcial, se ha vuelto un brazo político, tanto la Comisión como la Corte, del activismo abortista. Vamos a ver qué tanto se dejan ir en el caso Beatriz, porque también creo que tenemos que tenerlo muy claro. Si en el caso Beatriz dicen que el Estado salvadoreño incurrió en violaciones, entonces ya no tenemos Corte Americana porque están dispuestos a decir lo que sea, porque de verdad no hay manera con la defensa, las pruebas, los alegatos, todo lo que se defendió el Estado salvadoreño de que los condenen justamente o válidamente, conforme a derecho. Luego, la doctora que preguntaba qué puede hacer, si eventualmente se le pretendiera obligar a practicar un aborto, pues un camino concreto sería el juicio de amparo. Desde luego negarse y eventualmente podría devenir una responsabilidad administrativa o algo así. Y tendríamos una defensa sólida, yo insisto, con mucho gusto yo, o si no la puedo remitir con cualquier otro abogado que esté dispuesto a hacer una defensa al respecto, pero pues defenderse, ¿no? O sea, la respuesta concreta es defenderse porque nadie la puede obligar a practicar un aborto en contra de su voluntad. Y listo. Sí, yo quisiera prolongar algo. No sé, mira, déjame, estaba buscando ahorita, pero no encontré. Tengo que ver quién. Yo lo escuché en una conferencia de uno de los doctores de naprotecnología. ¿Has oído? ¿Sí conoces la napro? No, Pues perdón. bueno, tienes que conocerla. Es una como especialidad de Ok. ginecobstetricia. A lo mejor la doctora Rocío Oh, nos puede explicar más, pero que atienden la fertilidad, todos los temas de fertilidad, pero ok. a partir del conocimiento y el acompañamiento muy a detalle del cuerpo de la mujer y del varón, pero sobre todo de la mujer. Entonces, Ok. o sea, en vez de atender problemas de fertilidad, pues con métodos mecánicos, fecundación in vitro, etcétera, lo que ayudan es que la mujer conozca perfectamente su cuerpo, conozca perfectamente sus mecanismos reproductivos y de fertilidad, y atendiendo a eso, entonces mejoran su condición y normalmente tienen. Ok. Pero a lo que voy, uno de los doctores de la NAPRO explicaba en una conferencia que Ujú, a partir de presión de compañías farmacéuticas americanas en los 60s, 50, 60s, cuando crearon la gran comercialización de las píldoras anticonceptivas, ahí fue donde los manuales clínicos de ginecobstetricia americana distinguieron fecundación de concepción. O sea, eso que oh, está reflejado en la sentencia de la Corte Interamericana sí. se puede rastrear a los años 50 o 60 a Ok. una presión de también política comercial. Ujú, Necesitaban que las píldoras anticonceptivas no fueran consideradas abortivas. Entonces ya hay un antecedente ahí. Nada más para que, interesante. sí, lo Para abonar. para Ujú, abonar, sí, sí, y para claro. terminar de reforzar el argumento, porque Sí, si de o sea, no acuerdo. fue, la Corte a lo mejor puede decir, ¿sabes qué? No, sí, yo estoy tomando Sí, esta referencia de este manual clínico, pero... claro. Y ese es el origen también viciado de esa referencia. Y es exactamente, igual que lo de la Constitución, al finalmente es un fruto de árbol prohibido, Ujú, porque no hay forma, es como si distingues, como si dices que una cosa es respirar y otra oler, dices, bueno, sí son distintas, pero no los separas, o sea, no puedes sí, oler si no estás respirando, en fin. de acuerdo. Eh, hay preguntas? Como comenta la licenciada con esto, se puede obtener grabación de la charla, va a estar en el canal de YouTube de Comparticipación, y a todos los que están registrados en esta sesión les va a llegar por correo. Por lo cual aprovecho para mencionar, si alguien entró a esta sesión con el vínculo de un amigo, no lo va a recibir porque, o sea, nosotros lo mandamos a los correos registrados,
Entonces, si Diana entró a la sesión con su vínculo, pero luego le pasa su vínculo a alguien más, va a haber 2 Dianas aquí, pero solo se va a mandar la información al Un correo correo. registrado. Entonces, si alguien está aquí con un vínculo prestado, no hay problema, o sea, no se preocupen, no hay multa ni nada, no pasa nada, pero sugiero que se registren para poder recibir la información. Como comenta la licenciada, con este nuevo gobierno que planteaste una constitución es muy probable un totalitarismo por parte del Estado y se crea un grave precedente. Me atrevo a decir que lo que se puede salvar a los médicos es el juramento. ¿Es acaso el avance obtenido por la Agenda 2030? Aquí hablan de la Agenda 2030 y se puede decir, sería última pregunta, que tenemos algo mejor que el aborto, que es el método de ovulación Billings, que es natural y no afecta la vida de la mujer y del niño. ¿Sería válido? Esos ya serían los últimos comentarios y luego pasamos dinámica. Sí, pues me parece que digo, no soy experta en método Billings, pero entiendo que efectivamente hay métodos naturales para efectos de administrar nuestra fertilidad, pero me parece que un paso antes es precisamente fomentar este sentido de responsabilidad en hombres y mujeres desde la juventud. Venimos de la revolución sexual, ¿no? 60 más o menos en el que caímos, creo, especialmente muchas mujeres, en el engaño de que nuestra libertad, diría la doctora Emma Godoy, es ejercida de la cintura para abajo, ¿no? En vez de superación de la cintura para arriba. Y me parece que esa superación de la cintura para arriba que se nos exige a las mujeres es asumirnos como seres responsables de cómo ejercemos nuestra vida y particularmente en esta dimensión de cómo ejercemos nuestra vida sexual bajo esa conciencia precisamente de que la posibilidad de procrear siempre va a estar ahí, con pastilla, con este preservativo, con lo que tú quieras. Ahora sí que cuando toca, toca, ¿no? Entonces, me parece que es eso, es fomentar pues en las generaciones más jóvenes, desde luego en los adultos, particularmente en edad fértil, pero empezamos desde los más jóvenes ese sentido de responsabilidad sobre cómo nos conducimos en la vida y me parece a mí también que buscar la manera de que la educación sexual que tanto se pregona del otro lado sea una educación integral en el sentido de sabernos no un pedazo de carne que siente placer, sino que somos seres integrales y afectivos y que la sexualidad se debe ejercer en todo caso en un contexto que se tenga ese reconocimiento no solo de responsabilidad de las consecuencias, sino del propio valor y del valor de los otros, porque creo que estamos un poquito en el extremo de esa utilización del otro para placer sexual y de alguna manera objetivizas a la otra persona y te objetivizas a ti mismo. Entonces, creo que tenemos mucho que hacer desde luego, sí. Promover los métodos naturales me parece también que es lo mejor posible, ¿no? Uno ve las listas de posibles efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas y de todas estas sustancias que muchas veces nos metemos al cuerpo sin mayor conciencia. eh, y dices, ojalá tuviéramos un poco más de información, no necesariamente, sino de responsabilidad de cómo ejercemos la sexualidad, incluyendo ese conocimiento, como decías, del propio cuerpo. Entonces, yo me quedaría con eso. Creo que ahorita nos ayudaría mucho un enfoque preventivo, pero también de una educación que reconozca al ser humano en su integralidad y no simplemente desde una dimensión solo biológica. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a comenzar ahora la dinámica. Nos quedan, sí, es que nos da justamente el tiempo. Para para quienes es la primera vez que participan con nosotros, voy a poner en el link, en el chat de esta sesión un link. Ese link los va a llevar a una página de una plataforma que se llama Mentimeter, ¿sí? También pueden entrar directamente abriendo su navegador y poniendo en la barra de direcciones menti.com y luego ya que entren, pongan el código 65664916. Voy a dejar un minuto para que entren.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que entre todos vamos a construir un análisis. Eso es lo que es uno de los elementos específicos de una mesa de tesis. La mesa de tesis no es nada más unidireccional de un ponente que aporta información, sino es una construcción de interpretación a partir de toda la audiencia, ¿sí? Vamos a analizar por qué es un problema, lo planteado, o sea, no asumamos que es un problema, sino entre todos vamos a construir, bueno, ¿y cómo interpretamos que esto es problemático? ¿Por qué es problemático? Siendo problemático, ¿cuál es el elemento de, de acción hacia el, o sea, de interpretación para la corrección? ¿Y cuáles serían las estrategias de acción? Bien, entiendo que ya están dentro, vamos a pasar adelante. Entonces, situación actual de las leyes sobre aborto en México. En su plataforma vayan haciendo clic constantemente al siguiente para que estén listos para participar. Hay algunas que permiten poner varias respuestas. Ahí pueden contestar varias veces. Entonces, primera parte, el problema. En la primera parte buscaremos a través de varios reactivos construir la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la mente ante los hechos expuestos? ¿Cuáles son las tres primeras palabras que le vienen a la mente ante los hechos expuestos? Estoy viendo en el chat que preguntan por cómo entrar. Es menti.com y el código es 65664916. Está arriba en la pantalla. Se ve. Bien, legalidad, muerte, derecho. ¿Qué más? Muy bien, muerte, legalidad, desinformación, derecho, educación, manipulación, valores, esperanza, mujer, tergiversación. Está muy rica la nube en esta sesión. Maternidad abandonada, vulnerabilidad. Vamos a pasar al siguiente. En su opinión, ¿cuáles problemas se perciben en lo expuesto por el conferencista? Cada uno puede opinar, dar varias respuestas. O sea, después de esta primera lluvia de ideas, a ver, ahora, ¿cómo verbalizaríamos, ya articularíamos los problemas que se perciben? Les recuerdo que se aporta a través de la plataforma. No se escribe en la pantalla, se aporta a través de la plataforma menti.com, poniendo el código 65664916. ¿No? Maternidad abandonada, necesidad de tomar acciones, desinformación, lobby, negocio, desinformación, ignorancia, adoctrinamiento, abuso de autoridad, el aborto como negocio, la maternidad sin apoyo, manipulación de la ley de acuerdo a ideologías, falta de conciencia acerca del activismo, educación individualista que ha ido despreciando los valores de la vida y la familia, una lucha desigual donde la Corte pone primero el interés personal y económico, pues con influencia de ideología de género, ejerciendo su poder para facilitarla,
En México, la falta de división de poderes y su autonomía, los intereses internacionales. La manipulación de los procesos jurídicos, ausencia de Dios en la vida. Los legislativos no conocen las leyes y cómo defender la vida, o tienen miedo. Sí, eso se comentó. Finalmente es una cuestión de que se sienten intimidados. Se necesita mucha voluntad política y personal, y mucha convicción personal. Se necesita. No hay una coordinación, no trabajo en conjunto, claro. Bien, pasamos a la siguiente. Enfoque del problema. Una sola respuesta por participante a la pregunta. ¿Cuál considera usted que es el problema raíz o central? Ahora busquemos cuál sería el tema raíz. Educación sobre la dignidad humana, cultura de muerte, desinformación, abandono de las madres que son manipuladas, desconocimiento y no participación de la sociedad en la defensa legal del derecho a la vida. ¿Alguna aportación más? Pues, pro vida estamos dispersos. Problema raíz, ¿eh? Imposición de acciones, moral laxa, egoísmo humano, relativismo, la defensa de la vida por encima de todas las manipulaciones legales. Dinero, el afán de los legisladores. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. 3 palabras o actitudes que creen que deberían guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. O sea, ya analizamos en conjunto, construimos en conjunto un análisis de cuál sería el problema. Bueno, y cuál es la actitud que nos guía en un criterio o en un juicio crítico ante ese problema. Tres palabras o actitudes que creen que deberían de guiarnos ante el problema que se identificó entre los participantes. Conocimiento, compromiso, responsabilidad, perseverancia. Bien. Conocimiento, familia, políticas públicas. Fortaleza, insistencia, familia, conocimiento, valentía, formación y educación, participación educativa.
Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Criterios o tesis. Describa brevemente las actitudes o criterios fundamentales que cree que deberían guiarnos. Pueden aportar varias veces. Esperanza, información y actualización, fortalecimiento de la familia. Informarnos y formarnos en base a criterios no emocionales, sino cimentados, derecho a la vida, trabajo con jóvenes, valorar la vida, congruencia con los valores católicos. Bien. ¿Alguno más? Meter a Dios en la vida, apoyar y formar a los legisladores locales y federales. Vamos a pasar al siguiente. Enfoque, criterios o tesis. Describa brevemente una actitud o criterio fundamental que cree que debería guiar. Una sola respuesta por participante. Edad, verdad. Dios, un solo discurso, la verdad de la dignidad humana. Promoción de valores en el interior de la familia y en el público. Muy bien. Siguiente. Pautas o estrategias. ¿Cuáles considera que deben ser las estrategias fundamentales de acción ante este problema a la luz del criterio o tesis elegido? Estrategia juvenil. Bien.
Reforzar los horarios de trabajo para promover la convivencia familiar, formación y capacitación. Bien. Siguiente. Esta dinámica fue convocada por la Arquidiócesis de Monterrey. En su opinión, ¿qué palabras podrían describir mejor la respuesta esperada de la Iglesia? Compromiso, acompañamiento, difusión, valentía, congruencia, guía, animación, estrategia a seguir, acciones concretas, involucramiento positivo, apoyo, pronunciamientos, conciencia, fidelidad, responsabilidad, iluminación. Bien. Y evaluación. Por favor, evalúe el evento en una escala donde 1 es el peor y 5 es el mejor. Y mientras van calificando, les confirmo que todos los correos que hayan estado registrados en el evento van a recibir el link de esta grabación. Y cuando ya la subamos a YouTube, van a recibir también este análisis que se construyó en conjunto. Y, a ver, nada más por confirmar. Diana, me vas a pasar como la estructura, ¿verdad? De la ponencia. Sí, te paso la guía que usé para Perfecto. la ponencia. Y entonces también la guía, sí, para que puedan ustedes después repasar pues la secuencia de argumentos que nos presentó la maestra Diana. Sí, entonces no dejen de registrarse y pues los esperamos en la siguiente mesa de tesis. Pasamos Gracias. ahora a Monseñor, si le cedo la palabra para que usted nos pueda dirigir la oración final y pues ya nos podamos despedir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcial. Nuevamente, maestra Diana, muchas gracias por esta valiosísima, pues, ponencia que nos ha compartido los datos, su experiencia y su disposición para apoyar en las cosas que en los diversos lugares se tienen necesidad. Muchas gracias de veras. Que Dios la bendiga y la fortalezca bastante en este trabajo que usted tiene, esta misión que Dios le ha dado. Que bendiga a su familia y todas sus iniciativas. Y a todos ustedes que nos han acompañado en esta mañana, agradecerles también su participación, su presencia, su interés. Y como decía Marcial, lo esperamos en las próximas reuniones de mesa de tesis con otros temas que son también muy importantes para para el bien común de nuestra sociedad. Vamos a terminar el momento agradeciendo a Dios, agradeciéndole a nuestra Madre María su intercesión. Recemos juntos la salve. Digamos: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti, amor los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después te muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y comunidades, y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos.